Cuando nosotros nos involucramos, experimentamos y ganamos. ¿Cierto? Por eso no podemos ser simplemente espectadores. Necesitamos involucrarnos. Bueno, el Señor nos dio dos mensajes antes de este, maravilloso. Creo que estamos claros la razón por la cual fuimos convocados. Somos capitanes de tropas. No, si amén. Will fue el que dijo amén. Imagínense. Voy a repetir. Somos capitanes de tropas. Eso está mejor. Estamos claros. ¿Cuál es nuestra función? Porque, perdón, está grabando video, Luis. Perdón que yo me muevo mucho. No hay problema. Bueno. Ese canto que dice la calle es la cura. Es una realidad. Si salimos, experimentamos la cura. Mientras no salimos, solo es una canción, una alabanza. Pero cuando se sale, se experimenta y vemos la cura. Salimos a curar a otro y nos curamos nosotros. Una de las características de la iglesia en Filadelfia es que ella ama la venida del Señor. Y frente a ese amor, o la reacción de ese amor, es la predicación del Evangelio. Porque muchas señales no dependen de la iglesia, ¿cierto? Hay señales escritas en la palabra que no dependen de nosotros, ¿cierto? Habrá apostasía, habrá amor enfriado, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará, habrá luna color sangre, habrá terremoto. Esas cosas no dependen de nosotros. Lo único que depende de nosotros es Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando a veces nos preguntan, ¿puedo orar por usted? ¿De dónde salió? Yo le digo, lea conmigo Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Aquí está. ¿Puedo orar por usted? Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. La manera de orar por todas las personas que más se pueda es saliendo a la calle, preguntándole a la persona, ¿puedo orar por usted? ¿Cierto? Y el comportaje, ¿por qué no solamente salimos a orar sin comportaje? ¿Por qué el comportaje? Versículo 4. Bueno, vamos a leer 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean y vengan. ¿Dónde está la verdad? La palabra escrita. Comportaje. No puede orar simplemente por las personas sin dejarle la semilla del reino que está escrito. Pablo aún dijo en Efesios, para que ustedes puedan entender lo que yo he visto, ustedes necesitan leer. Efesios. Leyendo lo cual podéis entender.
¿Me siguen? Por eso los hombres, cuando lean, no sé cuándo, ¿verdad? Ellos van a ser llevados a la verdad y van a entender en el momento que Dios quiera. Nosotros no estamos haciendo las cosas, amén. Nosotros no estamos haciendo las cosas porque oímos y las hacemos, no, las estamos haciendo sabiendo lo que estamos haciendo. ¿Comprende, hermano? Otra cosa importante, un dato que quiero darle. En el mes estamos finalizando marzo. Y no ha terminado, pero el trabajo de comportaje dinámico terminó el martes. Martes. Comportores, miércoles. Bueno, en todo el mes de marzo fueron sembrados en toda Venezuela. No, en Caracas. ¿Dónde está Neyel? Los datos que me diste solo de Caracas o de solo Caracas. En el mes de marzo, todo lo que fue hasta el miércoles, fueron sembrados 2.900 libros. Hermano, esto es sobrenatural. Sobrenatural. ¿Sí? Si 2.900 personas fueron contactadas, pero dice que por cada una son 5. Podemos decir que casi 15.000 personas pueden tener acceso a esa semilla que fue sembrada en menos de un mes. Realmente fueron 3 semanas. Estamos predicando el evangelio. Porque Filadelfia no ama la doctrina. ¿Sabe? Filadelfia ama la venida del Señor. Anhela la venida del Señor. Y a la par con lo que está aconteciendo en el mundo y aún en la iglesia, en el pueblo de Dios en general, dice que el Señor está viniendo. Dígale, hermano, que está a tu lado, el Señor está viniendo. Revisemos algunos principios importantes para llevar adelante la edificación. ¿Sí? Efesios capítulo 1. Entonces está claro, ¿no? Puedo orar por usted y comportaje está claro en Timoteo. Si no lo ve, pida al Señor revelación. Pero ahí está clarito. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el mensaje número 1, nosotros vimos con mucha luz y mucha claridad que el Señor le pidió al Padre todas las naciones, ¿cierto? Y la manera como el Padre respondió al Hijo fue dándole un ejército. Porque el Señor Jesús en su obra, preste mucha atención,
en su obra, en su encarnación y en su vivir humano, fue a la cruz con un propósito: redimir al hombre de su pecado y producir la iglesia. ¿Sabe? El Señor Jesús en Mateo 16 revela la iglesia a sus discípulos. Ahí siempre se ha hablado de dos revelaciones. Yo quiero hablar de la tercera. La primera revelación fue Cristo, ¿verdad? Fue revelado. ¿Quién dice la gente que yo soy? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Segunda revelación. ¿Cuál es la tercera revelación? La tercera revelación es la manera como la iglesia iba a ser producida. Y la manera como iba a ser producida, el Señor la comienza a decir: es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca ante los ancianos, los sacerdotes, sea crucificado, sea muerto, y al tercer día voy a resucitar. Ahí está la tercera revelación. Porque cuando Cristo muere en la cruz, Él satisface la justicia del Padre, derramando su sangre por nuestros pecados. Él va al Hades y permanece ahí por 3 días. Al tercer día, el Señor Jesús es resucitado. Y esa resurrección liberó la vida que estaba en Él y produjo la iglesia. Produjo a sus muchos hermanos, aquellos que fueron constituidos hijos de Dios. Por eso la iglesia es un asunto de vida, no es un asunto de formas. La iglesia no es de nadie, la iglesia es del Señor, porque Él la produjo a través de su resurrección. ¿Comprende? Alabado sea el Señor. Esa iglesia que fue producida, que son sus hijos, son aquellos que el Señor está llamando para que cumplan su propósito. Pero Él cuenta con esa parte de la iglesia que es producida en el último tiempo. Él los llamó los obreros de la última hora, o de la 11ª hora, que a su vez es la última. La 11ª hora es la última. Toda la historia de la iglesia, yo no tengo tiempo para hablar, pero toda la historia de la iglesia fueron esos obreros de las horas anteriores. ¿Me siguen? Nosotros somos los de la 11ª. ¿Cuánto lo creen? Por eso el Señor está apurado, ¿sí? O acelerado. No se da cuenta. Y por eso el Señor entonces nos trae la palabra de las gotas del rocío. Nos trae la palabra de la producción de ese ejército, que deberían ser todos. Deberían ser todos. Pero como dijo hermano Gerardo y también Israel, el Señor cuenta con los jóvenes y los adolescentes. Ustedes parece que no están entendiendo. Tienen sueño. Tienen sueño tan temprano. El Señor cuenta con jóvenes y adolescentes. Eso sí. Y esa gota del rocío, esa
eso que está surgiendo milagrosamente. Yo recuerdo muchos años atrás, era complicada la conferencia de jóvenes. Vengan aquí, levántense, invoquen. ¿Cómo es? Como dice hermano Pedro, mi amigueta. ¿Cómo es? Manivela. A la tercera la vencida. Arrancó. Ahora no. Ahora tenemos que salirnos nosotros a los laterales, porque si no nos tumban. ¿Verdad? Alegría, gozo, disfrute. Aleluya. Gozo, alegría, disfrute. Disfrute. Gozo. Entonces, el Señor quiere que la iglesia, o la iglesia tiene la responsabilidad de cooperar con Dios para que todas las cosas sean encabezadas por Cristo. No es de la forma que quisiéramos que fuera. El Señor encabeza y ya. No, es necesario que nosotros demos a conocer el misterio de su voluntad. Por eso es necesario, por eso es tan importante que nosotros podamos avanzar como capitanes con nuestras tropas hacia la voluntad de Dios. Otra cosa, mira, Dios desea producir su habitación. ¿Cómo la produce? ¿Cómo Dios puede producir su habitación? Hoy nosotros somos su habitación. Corintios dice somos templo, morada del Espíritu. Somos su habitación. Es donde Él mora, donde Él vive. Está procurando encabezar, pero es suficiente con nosotros. Por eso necesitamos predicar el evangelio. Por eso necesitamos organizar las tropas para tomar las personas y hacerlos, convertirlos en habitación de Dios. ¿Comprende? En Éxodo capítulo 25 hay un modelo. Dios desea establecer su habitación en la tierra. En el Antiguo Testamento vemos un modelo en la construcción del tabernáculo. Vamos a leer Éxodo capítulo 25, ¿verdad? Quiero que me sigan. Versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todo su utensilio, así lo haréis. Versículo 40 de Éxodo 25. Dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Nosotros necesitamos ver la importancia de seguir instrucciones. ¿Por qué estamos hablando de capitanes y de tropas? Porque hay una guerra. ¿Estamos conscientes de eso? Hay una guerra. En este mismo momento hay una guerra.
para que nosotros podamos estar aquí. ¿Cierto? Fue una guerra. Es una guerra para llevar las cosas adelante. En el contexto que vivimos en nuestro país es titánico llevar cosas adelante. Estamos en una guerra. Y en una guerra necesitamos estar alineados. Hermano, es importante estar alineados. ¿Qué pasa si en una cadena de mando se rompe? Se produce el caos. Nosotros necesitamos entender que para lograr que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra y para que Cristo encabece todas las cosas, necesitamos liberar esta batalla. Y no la vamos a liberar solamente cantando, solamente saltando. Necesitamos aprender a ser dirigidos, a ser llevados por la palabra que el Señor está hablando, que viene siendo la palabra de comando. Por eso necesitamos ver la importancia de la palabra que nos da dirección. Esa palabra que nos da dirección es la palabra profética. Es lo que el Señor habla. Y es importante que ustedes puedan percibir que si no estamos alineados, no hay cómo avanzar. Por eso los capitanes deben ser leales. Por eso los capitanes deben estar atentos. Por eso los capitanes deben tener como preocupación hacer la voluntad de Dios. No se meta en otra cosa. Deje los problemas a un lado. Deje lo que se habla a un lado. Siga la dirección. Sabiendo que yo conversaba con Argeni ayer. Gerardo dijo algo. Los capitanes son los que manejan la tropa. Son los que duermen con la tropa, los que comen con la tropa. Pero son subalternos a sus superiores. Pero ellos son los que llevan adelante las tropas. O sea, que es un peligro ser capitán. Si usted no está alineado, si usted no está claro, usted puede armar una reyerta, una rebelión, y rompe la orden de mando y produce un caos, produce problemas, dificultades, daña la edificación y pierde la batalla. Por eso la responsabilidad de un capitán es seria, muy seria. Porque es su responsabilidad, el resultado. Yo recuerdo que hermano Pedro Don mencionó los capitanes de la tropa como un brazo ejecutor. ¿Sabe? Un brazo ejecutor. Los capitanes no están para resolver problemas. Los capitanes no están para organizar cosas. Los capitanes están para ejecutar la obra. ¿Comprende? Si eso está claro, usted no tendrá problema. Solo oír y obedecer. Oír y obedecer. Y eso le permitirá a usted estar enfocado. Si nos ponemos a mirar situaciones, nos desenfocamos y nos desalineamos. Por eso necesitamos estar claros de la importancia que tiene la palabra profética. Y les voy a decir algo más. La palabra
profética es el hablar de Dios. No cabe duda. Es el hablar de Dios. Quiero leer Apocalipsis 1:1 con ustedes. Y quiero discernirlo aquí con ustedes. Para que veamos la importancia de esta palabra. De esta palabra que da dirección. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, plural, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra, con relación a la palabra que el Señor da, dice aquí que Él se la manifestó a Juan. ¿Sí? Pero Juan a su vez se la manifestó a los siervos para que esta palabra no quedara encerrada. Él necesitaba la pluralidad de los canales. Vamos a estar claros en lo siguiente: Dios siempre ha tenido un canal. Siempre Dios ha tenido un canal, y ese canal es una persona. Pero lo que esa persona habla no es de él, es de Dios. Por eso la palabra profética no es un hombre, es un canal. No sé si me estoy haciendo entender. Porque los hombres pasan, pero la palabra sigue hasta que el Señor determina. ¿Sí me hice entender? El Señor dio la palabra profética a Juan. Juan se murió. ¿Se paró la palabra profética? No. La palabra siempre ha estado. En nuestro siglo el Señor levantó a nuestro hermano Watchman Nee. Nuestro hermano Watchman Nee partió con el Señor. Paró la palabra profética. Levantó a Wendelí. Levantó a hermano Don. Ahora tenemos nuestro hermano Pedro. Si el Señor regresa hasta que esté nuestro hermano Pedro, amén. Pero si nuestro hermano Pedro va para estar con el Señor y el Señor no ha venido todavía, la palabra profética continuará. Porque la palabra profética es de Dios. Es el hablar de Dios, es lo que Dios habla. Ahora vamos a estar claros: Dios usa un hombre. Y en este tiempo ese hombre es nuestro hermano Pedro. Pero él no es la palabra profética, él es el canal. Él es ese siervo que, como Juan, recibe y transmite a sus siervos. ¿Comprende, hermano? Por eso es tan importante la palabra profética. Mira, con relación a los ataques, sabe que hemos sido atacados, ¿no? Muy atacados. Sobre todo por el término, la palabra profética. Que por qué ahora la palabra profética, que tal, que para acá, que para allá, que por qué, que tal. Siempre ha estado, solo que se cambió el término. Pero fíjense, una de las cosas que dicen los que nos atacan es que solo Pedro Don habla. Eso no es verdad. Muchos hablamos, pero hay una sola dirección. Si no, no estuviéramos nosotros hablando aquí. No hablaran los hermanos en la conferencia de jóvenes, de adolescentes. Lo que sí es claro, y quiero que quede muy claro, es que hay una sola dirección. Dile al hermano que está a tu lado: hay una sola dirección.
No hay muchas direcciones. Hay una sola. Alabado sea el Señor. Así que lo que dicen, lo que nos atacan con relación a eso, están equivocados. Lo que sí hay es una sola dirección. Un solo hablar. Mira. Segunda de Timoteo capítulo 2. Perdón. Primera de Timoteo 1. Si los capitanes no tienen claro este asunto, no van a poder ejecutar la obra. Primera de Timoteo 1:1 dice, 1 al 4. Pablo, apóstol de Jesucristo, por el mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábula y genealogía interminable que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo envió a Timoteo, ¿para qué? Para parar a aquellos que están hablando otra cosa, que no era la palabra profética, porque en Pablo estaba la palabra profética. Fíjese, cuando Pablo y Jacobo se dieron la mano en el libro de los Hechos, en Gálatas, Jacobo y Pedro y Pablo se dieron la mano en señal de compañerismo. En Gálatas, el apóstol Jacobo le estaba diciendo a Pablo, usted cuida de los gentiles y nosotros cuidamos de lo de la circuncisión. Se dieron la mano. Bueno, Pablo lo menciona en Gálatas. Y en ese momento usted puede ver que hasta el libro de los Hechos se habla de las iglesias entre los judíos. Preste atención. Ellos eran de Dios. Los de la circuncisión eran de Dios. Eran nuestros hermanos. Pero hasta el libro de los Hechos se habla de las iglesias entre los judíos. Después de ahí, usted no ve más las iglesias entre los judíos. Solamente ve las iglesias entre los gentiles. La comisión, la unción, la dirección del Espíritu se enfocó en Pablo. ¿Lo ven? Y ahí estaba el hablar de Dios para las iglesias. ¿Estaba dónde? En la boca de Pablo. Y habían algunos en Éfeso, porque Éfeso era una iglesia de bastantes cabezones, no caroreños, sino cabezones, que todo lo analizaban, todo y que no le gustaba a Pablo, pues. Vamos a estar claros. No le gustaba a Pablo. Así como nosotros no le gustamos a algunos hermanos, pues. ¿Cómo se hace? Uno no le puede gustar a todos los hermanos. Y estos hermanos hablaban cosas diferentes a lo que Pablo estaba hablando. Y por eso Pablo envió a Timoteo, fíjese, Pablo envió a Timoteo para que los exhortara a que se volvieran a las palabras de dirección que Pablo estaba dando a las iglesias.
en 1 Corintios capítulo 4, verso 17. Por favor, me acompañan. 4:17. Dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo, conectemos esto con Apocalipsis 1. Pablo es este Juan en su tiempo, y los siervos es este Timoteo en su tiempo. ¿Comprende? Por eso necesitamos entender que la palabra profética es el hablar de Dios por su siervo a los siervos. Por eso la palabra debe ser tomada de Dios, porque es esa palabra la que nos da dirección. Mira, 1 Corintios 16, 10. Ustedes me están siguiendo. Y si llega Timoteo, mirad que y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. ¿Comprende? Así como yo. ¿Quién? Como yo. Pablo. El canal, el siervo que Dios escogió en ese tiempo. Y hoy tenemos nuestro hermano, pero también hay muchos siervos que hacen la obra como yo. ¿Me hago entender? Por eso necesitamos, ¿verdad?, estar preparados para la voz de comando. Nosotros tuvimos comunión con los hermanos que lideran los comportadores en Venezuela, ¿verdad? Tuvimos comunión ahora y dijimos: necesitamos siempre ver el corazón del apóstol. El corazón del apóstol es llevarnos a practicar lo que está en su corazón. No importa cómo. No es una simple repetición. No es un simple duplicado de las cosas. Es practicar la esencia de lo que está en el corazón. Por eso necesitamos conocer el corazón del apóstol, para poder entonces nosotros llevar a cabo la obra que el Señor nos encomendó. Simplemente Dios tiene una voz de comando. Vamos a hacer comportaje, vamos a hacer comportaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Depende del contexto en donde estamos. Pero la orden es hacer comportaje. No sé si me estoy haciendo entender. La orden es predicar el evangelio. ¿Cómo? No sé. Todo depende del contexto donde estemos. El punto es hacer. Dile al hermano que está a tu lado, el punto es hacer. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Dios necesita de nosotros que seamos canales de la dirección. Segunda de Timoteo 2:2. Dice: a Timoteo, amado hijo, estoy leyendo el 1. 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El canal necesita de hombres fieles. Es una red de transmisión. Ahora, nosotros no estamos para hacer las cosas exactamente
como se hacen en algunos lugares, porque las diferentes situaciones no nos los permiten. Pero lo que está en el corazón, lo vamos a hacer. Y eso es lo que tienen que tener claro los capitanes. Que lo que está en el corazón es lo que vamos a hacer. ¿Comprende, hermano? Por eso necesitamos ser canales de la dirección. ¿Por qué las personas se desvían? Hay un modelo, ¿no? El modelo está en la palabra. El modelo le fue mostrado a Moisés. Y él hizo conforme al modelo. Nosotros tenemos un modelo. Hacemos conforme al modelo. El resultado tiene que ser el mismo. También podemos hacer repeticiones y no tener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque hay un problema en el corazón. ¿Por qué las personas se desvían? ¿Por qué son desviadas y engañadas hoy? Porque pierden la sencillez. Cuando usted pierde la sencillez, y déjeme mostrarle de manera práctica cómo es. En 2 Corintios 11 dice que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y Pablo tenía un temor. Le dijo a los de Acaya, recuerda, cuando usted lee la Biblia, hay un asunto importante que considerar. No siempre los que defienden algo son los que al final quedan. Yo vi mucha gente que decía que era uno con el hermano Don. Gracias. Y fueron los primeros que se rebelaron. Le voy a mostrar a Juan el Bautista. Es necesario que él mengue, que yo mengue para que él crezca. ¿Cierto? Pero en la práctica, no fue así. ¿Comprende? Entonces nuestros capitanes deben seguir la palabra de cerca. Deben seguir la dirección de cerca. Y cuando se le dé una dirección, no cuestione. Camine. Yo le contaba ahora a los muchachos, por cierto, que en una oportunidad Amir llegó a una reunión y él llegó con hambre, siempre carga hambre, lo dice él pues, no lo digo yo. Los que conocen a Amir son el pesadito, ¿no? Y dice que un hermano a la casa que él llegó para jugarse con él, porque él es medio jocoso, le dio ración de gato. Habían pasaboca, pasapalos y cosas ahí. Y el hermano corrió rápido para echarle broma y le dio ración de gato. Y él comió, como todo comilón. No miró mucho qué era, sino que comió. Y después comió de otras cosas. Y ahí en la reunión el hermano le dice: Amir, te di ración de gato. Problema tuyo, le dice Amir. ¿Que te di ración de gato? Sí, problema tuyo. Tú me lo diste, yo confío en ti. ¿Comprende? Para recibir la palabra con sencillez, necesitamos confiar. Confiar en aquellos que nos están dando la dirección. Si usted no confía, ¿verdad? Usted va a cuestionar. Si usted cuestiona, usted va a ser engañado. El problema de Eva fue que conversó con la serpiente. Conversó con Satanás. Y yo me refiero
con temor, ¿no?, a las situaciones que hemos vivido últimamente en nuestro país y en todas las iglesias y aún en nuestro país. No voy a hablar de los demás porque no tengo detalles, pero tengo los de mi país. Cuando alguien te llama para decirte alguna cosa negativa, ¿qué intención tiene? ¿Qué intención tiene alguien que te llama para hablarte mal de la palabra profética? ¿Qué intención tiene alguien que te llama para hablarte mal de la inmersión? Mira, ahora la inmersión, ¿qué es eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no es bíblico. Pues déjeme decirle que tenemos años hablando muchas cosas que no están en la Biblia. Como por ejemplo la economía de Dios. Eso no está en la Biblia. Usted encuentra economía de Dios en la Biblia, pero está implícito. Literalmente no dice economía de Dios, pero está implícito. Y así muchas cosas que podríamos decirle aquí nosotros que hemos hablado, que están implícitas en la Biblia, pero literalmente no aparecen en la Biblia. ¿Me hago entender? Bucafé, Expolibro, Casa Adolescente ahora, Comportaje. No puedo hablar por usted, está en la Biblia, usted lo acabo de leer. Pero ¿cuál es la intención de estas personas? ¿Edificar? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de que se grabe este mensaje que yo estoy dando y se ponga en la red un pedacito de algo que yo dije para decir, ahí está, mira, ahí el falso profeta? Estamos en guerra. Necesitamos ser sencillos. No permita eso. No abra esa puerta, porque vas a ser confundido. Otra cosa de lo que deben cuidarse los capitanes, mire, nosotros necesitamos practicar la palabra profética, las herramientas que el Señor nos ha dado. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a enfocarnos en la función que Dios nos dio en el cuerpo. No perdamos la cabeza como Juan. ¿Sabe cuándo Juan perdió la cabeza? No fue cuando Herodes se la cortó. ¿Sabe? Juan perdió la cabeza cuando él no siguió al Señor. En el momento que él bautizó al Señor Jesús, en ese momento Juan tenía que haber seguido al Señor. Perdió la cabeza y luego la perdió literalmente. Se la cortaron. Entonces la edificación tiene enemigos. Eduardo mañana nos va a hablar de Nehemías con más detalles. Pero quiero decirle lo siguiente: la edificación tiene enemigos. Permítame tomarme un trago de café. Definitivamente, sin fe es imposible agradar a Dios. Café. Sin fe. Tiene enemigos la edificación, tiene enemigos externos, ¿sí? Enemigos externos, los que atacan la palabra profética, los que atacan nuestras prácticas, los que atacan. Ahora nosotros no somos bíblicos. ¿Ah?
Pero aquellos que son bíblicos establecen mesa del Señor donde ya hay mesa. Debe ser que se les quitó en la Biblia de ellos no está eso. ¿Ah? Esos que son bíblicos saquean las iglesias, se separan, pero de paso las saquean. Se llevan las cosas que eran de la iglesia y la dejan sin nada, los bíblicos. Perdóname, Guelbardo, yo no tengo miedo de hablar. Pero ellos defienden la Biblia. Nosotros no estamos según la Biblia, ellos sí. Pero hacen todas estas cosas. Yo solamente digo esto: por su fruto los conoceréis. Y si somos todos los que somos regenerados, vamos a converger en un lugar, un día. Ese lugar es el tribunal de Cristo. Ahí todos daremos cuenta. Todos. Ese día. ¿Sabe? Por eso entendamos que estamos en guerra. Entendamos que tenemos enemigos externos que nos señalan, que nos acusan. Ojo, capitanes de tropa, no den papaya. Vamos a practicar la palabra. Vamos a ser espirituales. Vamos a ser profundos en Dios. Vamos a dar testimonio. Vamos a representar bien a Dios en nuestro vivir para tapar la boca del enemigo y para que Dios sea glorificado en nuestro vivir. La edificación tiene muchos enemigos y también tiene enemigos internos. ¿Sabe? Nosotros necesitamos recibir la palabra de Dios, como de hecho es. Primera de Tesalonicenses, quiero leerlo. Mire, los tesalonicenses recibieron la palabra de Pablo, escuche, como la palabra de Dios. Nosotros necesitamos recibir la palabra profética como la palabra de Dios. Y les vuelvo a repetir, la palabra profética no es una persona, es Dios hablando. Él tiene un canal, pero Él también está hablando aquí. ¿O no? Está hablando aquí. Entonces la palabra que nosotros recibimos, la recibimos de Dios. Y esa palabra, una vez recibida de Dios, hermano, hace la obra. La palabra hace la obra. No, que ahora la palabra que habla Pedro Don es la que hace la obra, no la Biblia, hermano. Pero es que Dios, cuando Pablo habló la palabra, la Biblia no estaba escrita. Dios dejó de hablar entonces. Bueno, sentémonos a leer la Biblia en la casa y no nos reunamos más. Y esos que predican, esos que tampoco prediquen. Porque si Dios no habla por mí, por ellos tampoco. ¿Es o no es? Así de simple. ¿Ah? Dios habla. Él está hablando. Y seguirá hablando. Ahora nosotros necesitamos tener una actitud frente a lo que Dios habla. Dice que los tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, escuchen, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la como palabra, no la que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa
en vosotros los creyentes. Lo que sí les puedo asegurar es que la palabra es para los que creen. ¿Cuántos creen? Entonces la palabra es para usted. Denle un aplauso al Señor. La palabra es para usted, porque usted es el que cree. Necesitamos estar convencidos de que Dios está en nuestro medio. Enemigos internos, rápidamente, pues ya se me acabó el tiempo, según protocolo. Pero según el Espíritu todavía no se ha acabado. Según de Corintios 10, dice, mire, 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestros argumentos son enemigos de la edificación. Por eso necesitamos aprender a ser sencillos y obedientes a lo que Dios nos está hablando. Mucho cuidado con la ambición. Ese es otro enemigo de la edificación. Mucho cuidado con querer estar donde Dios no me ha puesto. Espere que Dios lo ponga, si Dios quiere. Y si no, quédese donde está. Le cierro con esto. Una de las causas de la rebelión que hemos enfrentado en este tiempo no ha sido por pecados morales, no ha sido por problemas doctrinales, eso de que herejía, esa cosa, eso no va. Sencillamente no va, porque no es así. Si fuera así, no estuviéramos aquí. Nosotros hubiésemos sido los primeros en habernos levantado contra ese asunto. El problema, la causa de esta rebelión fue el ego. Preste mucha atención. El ego. Simplemente porque se movieron piezas. Los intocables fueron tocados. Y cuando se tocaron, fueron probados sus corazones. Y salieron reprobados. Así que aquí nadie es intocable. Somos instrumentos. Instrumento. Esta es una pandereta. Pero ya no la quiero usar más. La pongo aquí y listo. Usted es un instrumento. Dios es justo. Oiga, Dios es justo. Y Él su servicio se lo va a pagar. ¿Sabe? Aunque nosotros no servimos sino por amor al Señor. Y esperamos nuestra recompensa. Él es justo. Pero si mañana el Señor te dice, ya, para, aquí, aprenda la lección. Aquí nadie es intocable. Dios hace como Él quiere. Tenemos personas que van delante de nosotros. Si mañana nos dicen hasta aquí, amén, hasta aquí. Aprendo la lección. Es injusto, eso es problema de él con Dios. Pero nada puede ser motivo para nosotros quebrantar los principios divinos, quebrantar los principios de autoridad y mucho menos causar una división y una ruptura en el cuerpo de Cristo. Que el Señor nos guarde. Jesucristo es el Señor. Dios le bendiga.